En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la IA se integra cada vez más en las aulas, los educadores ya no son solo transmisores de conocimiento, sino guías, mentores y diseñadores de experiencias de aprendizaje personalizadas. ¿Qué significa enseñar en tiempos de algoritmos, plataformas inteligentes y asistentes virtuales? Estamos preparados para formar estudiantes críticos, creativos y éticos en este nuevo escenario. Acompáñanos en este episodio donde exploramos cómo la inteligencia artificial no reemplaza al docente, sino que lo desafía a transformarse y a liderar el cambio educativo del siglo XXI. Ponte cómodo, sube el volumen y prepárate para redescubrir el arte de enseñar en la era digital. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Despegue Sound. Sabemos que la transformación digital ha modificado diferentes roles en nuestra sociedad. Uno de ellos es precisamente el rol del docente, que cambia completamente. Se convierte en aquella persona que no solamente va a transmitir conocimientos, sino también ahora se encarga de generar experiencias en los estudiantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta oportunidad, me acompaña Rísela Brito, psicopedagoga experta en el área de educación. Rísela, bienvenida. Muchas gracias, Shauni. Gracias por habilitar este espacio con un nuevo enfoque para poder informar a las personas que están en esta línea de la educación y la tecnología. Sabemos que el rol del docente ha sido afectado con el ingreso de las tecnologías, ¿no? Más aún ahora de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos asumiendo este reto? Bueno, es un proceso y esto depende del ritmo de cada docente, de cada desafío. En un inicio todo estaba tranqui, cuando habían las clases presenciales, llegó la pandemia y ahí fue una migración total de los entornos presenciales a los entornos virtuales en todos los ambientes. Empezó con el home office y también con las clases virtuales para los estudiantes, y los docentes en un principio iniciaron usando las plataformas de videollamadas para las clases, diferentes plataformas. El segundo paso fue utilizar, en lugar de solamente su voz para explicar un tema, utilizar diapositivas. Entonces, en ese entorno conocieron de a poco diferentes aplicaciones de inteligencia artificial que les permitían generar diapositivas interactivas, ya no el típico PowerPoint. Una vez que ya migraron a las aplicaciones de videoconferencias, reemplazaron su pizarra por las diapositivas interactivas, surge la necesidad de implementar aplicaciones que les permitan dinamizar la clase. Aplicaciones de lluvia de ideas, aplicaciones de sorteos de grupos, aplicaciones para poder hacer crucigramas, automatizar este proceso, porque ya las diapositivas interactivas ya consolidó su proceso y había que innovar en clase. Una vez que los docentes se hicieron expertos en estas aplicaciones educativas, llegó el boom de la inteligencia artificial y sigue siendo ahora un desafío tanto para los estudiantes como para los docentes, porque existen muchas funciones y aplicaciones que cada uno va aprendiendo a su ritmo y según su necesidad. Lo complicado para el docente creo que ha sido adaptarse, ¿no? El tener o estar acostumbrados a un aula presencial y migrar de una manera no progresiva, sino rápida a un aula virtual, porque teníamos que adaptarnos a ese cambio. Ha sido un golpe bastante fuerte para docentes que en aulas se desarrollaban muy bien y que ha sido un limitante tal vez el uso de las plataformas digitales. Así es, efectivamente esta es una combinación en los entornos virtuales de la competencia profesional del docente y también de las competencias tecnológicas del docente en entornos educativos. Cada uno de los docentes ha ido respondiendo de acuerdo a sus espacios de formación y de innovación, y sin embargo esto va a seguir siendo un desafío, porque cuando el docente domina una aplicación o un recurso, surgen nuevas opciones. Y los estudiantes, por el perfil cognitivo que tienen, no pueden estar con estímulos tradicionales o los mismos estímulos todo el tiempo. Se necesita implementar
nuevas opciones en clase para llamar la atención de los estudiantes, tanto en pregrado como en posgrado, y entonces es una dinámica constante. De manera que aquella persona que no asume este desafío o que no asume esta nueva competencia docente queda relegado, porque puede ser un excelente experto, pero está limitado a ingresar a estos entornos para llegar a muchas más personas. Nos podemos hablar de diferentes metodologías, digamos, de aprendizaje en entornos digitales o virtuales. Surge, no sé, Miller, Gagné, aula invertida, ABP. Realmente, ¿cuál es el ideal para que nosotros podamos aplicarlo, ¿no?, a nuestra aula digital y que nos genere un buen resultado? Bien, la estrategia o la didáctica ideal depende de varios factores. Principalmente depende de la población que yo tengo. Si mi población son estudiantes universitarios, las estrategias didácticas tienen que ser mucho más interactivas, espontáneas, en función a la tendencia que ellos tienen de audiovisuales o de qué tipo de recursos digitales usan con mayor frecuencia para usar esos recursos y ponerles un contenido educativo. Ahora, cuando son programas educativos de posgrado, donde las personas son mucho mayores, a veces más reservadas, no se puede ir con ese mismo dinamismo. Entonces se utilizan otro tipo de estrategia que, en lugar de interactuar con la espontaneidad, se basa más en el trabajo colaborativo, razonamiento, reflexión, paneles. Entonces va cambiando. En el segundo punto, para elegir la didáctica o estrategia adecuada, hay que ver qué tipo de contenido como docente voy a desarrollar. Si el módulo que estoy desarrollando forma parte del inicio de un programa, seguramente van a tener mayor frecuencia de saberes conceptuales. Y cuando uno trabaja conceptos, historias, antecedentes, se utilizan diapositivas, videos, análisis críticos, ensayos o debates. Por el contrario, si el contenido que voy a enseñar tiene un énfasis procedimental, si mi estudiante tiene que aprender a realizar un dispositivo, un proyecto, manejar una aplicación, entonces las estrategias didácticas están más orientadas a la simulación, a los videos tutoriales, a que ellos vayan grabando ese procedimiento del paso a paso, entonces cambia la dinámica. Y finalmente, si el saber que yo voy a desarrollar con mis estudiantes es más actitudinal, más de valores, entonces ahí uno tiene que implementar juego de roles, análisis crítico, porque se están trabajando elementos que no son visibles de manera concreta, pero que se pueden reflexionar. Y adicional a la población y al tipo de contenido, uno tiene que identificar si la clase virtual es 100% virtual, si son clases híbridas, que es una nueva tendencia, con grupos presenciales y virtuales simultáneos, o si son clases semipresenciales, que tiene un toque virtual y algunas sesiones presenciales. Entonces, es bastante la gama de opciones en el ámbito educativo, y esto nos hace reflexionar que el docente tiene muchos entornos desafiantes, no solamente las aplicaciones. Una tarea amplia, entonces, la que tiene el docente, al menos que quiere estar dentro de lo que es la transformación digital, las aulas virtuales, aulas digitales. Vámonos al tema de la evaluación, ¿no? Porque ¿cómo llego a evaluar de una manera efectiva en entornos digitales? Bien, la evaluación, ahora que hay el uso abundante de inteligencias artificiales, aplicaciones, tiene que tener un enfoque de proceso. Si hay un docente que tiene una asignatura que es procedimental, el docente debe planificar este proyecto haciendo pequeñas supervisiones y retroalimentaciones durante el proceso, de manera que se puede ver la evolución del proyecto, se ve la autoría por parte de los estudiantes y sobre todo se hace la retroalimentación pertinente, porque ahí el apoyo es la experticia del docente. Ahora, si son saberes conceptuales, no se tiene que limitar a que el estudiante de una clase a otra presente un ensayo, un producto o una monografía. Se tiene que ir acompañando el proceso de producción, y cuando el estudiante presente este producto conceptual se incluyan preguntas de qué manera utilizó la inteligencia artificial, cuál es el aporte que usted hizo en todo este documento, generando de esa manera el análisis crítico de la producción que tiene,
dando lugar a que explique ese proceso de creación que tuvo y de manera indirecta promoviendo el uso ético de las aplicaciones. Hay que tener en cuenta que también existen plataformas o inteligencias artificiales que nos permiten identificar el plagio precisamente en estos documentos, que tal vez no todas las universidades acá lo tienen por el costo que llega a tener, ¿verdad? Así es, existen aplicaciones que sí permiten identificar el plagio, y una limitación es el costo inicialmente para aquellas docentes que quieren implementar, y otra limitación es que así como muchas aplicaciones no hay el 100% de confiabilidad. Existe siempre un margen mínimo donde un trabajo puede pasar desapercibido, pero son alternativas. Es una opción más para poder evitar, ¿no?, que se manipule y mantener la autoría precisamente de las personas que llegan a realizar estos trabajos. Mencionaba, Rizela, los tres saberes, ¿no? Y yo sé que es complicado y tal vez para muchos el dolor de cabeza generar las competencias dentro de tu planificación como docente, ¿no? Y cómo llegar a desarrollar estos tres saberes. Bien, tal vez para las personas que ahora nos escuchan esto va a ser un poco técnico, pero pensando en que ellos van a ser futuros docentes, el enfoque por competencias implica que cualquier estudiante que está en este proceso de formación de cualquier programa de posgrado o pregrado, al momento de pasar una asignatura, el desempeño que él adquiere en este proceso tiene énfasis conceptual, tiene un procedimiento que él aprende y tiene una actitud. Por ejemplo, si estuviésemos en una clase de comunicación y quisiéramos que al finalizar el módulo el estudiante pueda crear un podcast, nuestra competencia vendría a ser primero el objeto, elaborar. Ese es nuestro verbo, ¿no? Y luego el objeto sería elaborar un podcast. Entonces él previamente va a llevar el contenido del podcast, los tipos de podcast que hay, la parte técnica, la parte del guión, preproducción, postproducción, edición, etc. Entonces viene elaborar el verbo, un podcast, y luego viene la finalidad. ¿Para qué queremos que nuestro estudiante elabore un podcast? Entonces, para visualizar el contenido de la rama asignada, podemos identificar, perfecto. Y luego viene la condición de calidad, donde están los valores. Y en la condición de calidad podemos poner de acuerdo a los criterios establecidos por la institución, porque este estudiante va a trabajar en diferentes entornos, respetando la cultura de la persona a ser entrevistada. Entonces ahí él tiene que ser respetuoso de cómo se viste, cómo habla, cómo se expresa, porque esa es la identidad de la persona. Entonces ahí van los valores. Y en esta competencia que hemos elaborado de manera espontánea, se ven los tres saberes, y el estudiante cuando finaliza el módulo domina muy bien la teoría del podcast, sabe muy bien el procedimiento del diseño y elaboración de este audiovisual, y finalmente a nivel actitudinal respeta los criterios del protocolo establecido por la institución y también la cultura y la presencia del entrevistado. Para todos, igual que nos van viendo, nos siguen, tenemos que tener en cuenta, uno como docente estaba acostumbrado a una clase tradicional, ¿no?, donde el docente era el que tenía todo el dominio y control de la clase, del aula como tal, y ahora vemos un docente que va prácticamente elaborando el conocimiento y generando este proceso amigable, ¿no?, con los estudiantes de enseñanza y aprendizaje. Así es, el docente pasa de ser un transmisor del conocimiento a crear entornos de aprendizaje y a ser un facilitador o un tutor de este proceso. Entonces el docente va a elaborar el tipo de lectura, el tipo de estudio de caso, si es conveniente tener grupos por afinidad o grupos asignados aleatoriamente, y una vez que crea todo ese ambiente, supervisa el trabajo de cada uno de los equipos, porque existen muchas variables dentro de cada clase. Entonces va manejando la afinidad, la negociación, que los estudiantes participen de manera equitativa, que uno de ellos no tenga toda la sobrecarga de trabajo y que disfruten este proceso. Entonces, efectivamente, ya el docente no es el centro de información, al contrario, el estudiante viene a ser quien genera este conocimiento a partir de las experiencias que va creando el docente, y el docente con toda la experiencia y conocimiento va supervisando que la asimilación de estos nuevos conceptos
tengan la línea o la dirección que se ha establecido y él pueda despejar dudas también. Ya no esperar una clase magistral entonces, sino buscar y como estudiantes también prepararte para la clase, no puedes ir ya en blanco. Sí, eso estamos todavía en transición. Sería ideal que nuestros estudiantes vayan a clases habiendo leído capítulos previos, porque obviamente se entrega un plan de asignatura para que él vaya viendo el avance. Entonces, esta responsabilidad que el estudiante tiene de la autonomía de su aprendizaje, lo va trabajando el docente. En la clase el docente les explica la dinámica de trabajo y si va a realizar en una siguiente ocasión una clase invertida, que es donde los estudiantes hacen una lectura previa de un documento que está previamente asignado en plataforma y luego al llegar a la clase el docente desarrolla o el estudio de caso, o las preguntas o el trabajo colaborativo de manera directa para aprovechar el tiempo sincrónico al máximo. Entonces el docente lo que tiene que hacer es explicarles, porque el estudiante no es pedagogo, no es psicopedagogo, entonces le dicen, bueno, la próxima clase tenemos esta actividad y consiste en que ustedes leen en casa, está el documento en plataforma, cuando estemos en clase van a ir directo a trabajar en las minisalas. Y en este saber procedimental el docente debe explicarles las consecuencias a favor y en contra. Uno les explica, si ustedes vienen a clase sin leer, al momento de trabajar en las preguntas, no van a sentir que hacen mucho aporte, van a sentirse un poco al margen del tema. Al contrario, si ustedes vienen leyendo previamente el documento, se van a sentir más enganchados con la actividad y van a poder disfrutarla. Efectivamente, va a haber un gran porcentaje que va a hacer la lectura porque quiere tener esa experiencia positiva y va a haber también un porcentaje menor de estudiantes que no van a leer por diferentes motivos y que ya van a estar advertidos de la sensación que ellos van a tener en la clase. Y seguramente en la próxima ocasión, cuando el docente haga esta dinámica del uso de la clase invertida, ya va a haber mayor porcentaje que lea. Entonces es un proceso de aprendizaje continuo, la autorregulación del estudiante, la autonomía, y el docente una vez más es quien está detrás de todo este proceso. Hablamos de la generación de competencias para nuestros estudiantes, enfocándonos en los 3 saberes, pero como docente, para un aula digital, para una aula virtual, ¿qué competencias tengo que desarrollar yo? Bien, vamos a empezar, a pesar de que esto es todo virtual, por las habilidades blandas. Un docente necesita tener mucha empatía con el entorno de aprendizaje de su estudiante. Cada estudiante es un mundo diferente y no todos van a responder con la misma apertura. En la medida que el docente conozca el contexto de aprendizaje de cada estudiante, va a poder realizar las adaptaciones necesarias. Les doy un ejemplo. Si bien en las clases por normativa de posgrado o pregrado se exige un mínimo de asistencia obligatoria, si hay un docente que es rígido con la asistencia o con que el estudiante habilite la cámara para estar seguros de que está con atención plena, aunque puede estar con la cámara y pensando en otra cosa, no hay garantía. Si hay estas exigencias y el docente tiene empatía con el contexto de un estudiante que ya le ha manifestado que no va a poder asistir a clases por un tema personal o laboral, o que no se siente bien al momento de habilitar la cámara porque no siente de que su ambiente está en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros. Entonces el docente con esta empatía puede dejar que el estudiante no asista a una clase si tiene un imprevisto, o puede dejar que participe con la clase con la cámara apagada, pero esto no limita que el estudiante pueda realizar el trabajo asignado. Ya sea que aquella persona que no asistió se nivele en sus tiempos coordinando con su equipo de manera individual, o que la persona que está con la cámara apagada participe con el audio o a través del chat. Entonces estas pequeñas adaptaciones hacen que sea el docente un poco más flexible con las normas que exige un entorno virtual, como ser cámara activada y asistencia. Una vez que el docente tiene esa empatía aplicada en diferentes contextos, la segunda competencia que tendría que tener es el uso de las tecnologías educativas.
En esta tecnología vienen aplicaciones que permiten la interacción en la clase, como aplicaciones para lluvia de ideas como Mentimeter, aplicaciones como Linoit para que ellos escriban en un post-it virtual sus comentarios, y eso va a ser mucho más divertido que poner en el chat un comentario en blanco y negro donde no hay colores para elegir, no hay emojis que los identifique. Entonces ya ese cambio de dinamismo activa al estudiante, lo saca de su zona de confort. Por otro lado, aparte del uso de las aplicaciones interactivas, el docente, en la medida de sus posibilidades, tiene que crear su material audiovisual, sea que él haga la edición de algún documento que haya visto o que él haga un pequeño spoiler del tema que se va a desarrollar, de manera que el docente puede dar la bienvenida de la clase, las instrucciones para una tarea a través de un video cortito de 30 segundos o simplemente dar un anticipo de lo que se viene. Con estos pequeños estímulos, que igual es parte de las habilidades tecnológicas del docente, el estudiante realmente se va a sentir cautivado. Pero, a ver, acá creo que hay una contradicción muchas veces en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los vemos en redes sociales, muchos están haciendo TikToks, están subiendo contenido a sus redes, pero cuando llega el momento de compartir conocimiento, es donde llega a frustrarse el estudiante y no sabe cómo hacerlo. Así es, y justamente es porque cuando ellos usan las redes, ellos usan la voz en off, no están haciendo un contenido producido al 100% por ellos, o ellos usan los filtros, o también cuando hacen un contenido usan un baile. Entonces ya los estudiantes tienen la fortaleza de que manejan la edición de contenidos en redes sociales. Lo que les falta es estructurar un texto que tenga inicio, desarrollo y cierre de un contenido educativo, de un contenido que esté relacionado con la materia que ellos van a impartir. Entonces ahí requiere primero razonamiento, producción de texto. Requiere que la persona desarrolle esa espontaneidad al momento de hablar, que no sea un mensaje rígido porque no va a cautivar a su audiencia. Entonces exige elementos que son propiamente humanos y que la aplicación no le va a generar una cara espontánea, ni tampoco le va a generar una voz que esté en un tono de normalidad, porque las voces que hay en las aplicaciones ya son preestablecidas y no expresan emociones. Entonces esa parte que la inteligencia artificial aún no ha logrado elaborar es la que tiene que ser el aporte del docente con toda la tecnología que hay a favor. Cuando uno empieza a elaborar su propio contenido como docente, ¿cuál sería o cómo tendría que empezar? ¿Cuál tendría que ser tu primer producto para luego despegar? Bien, el punto de partida es cuál es la competencia de la asignatura. Si mi asignatura tiene como competencia que el estudiante elabore un guión, elabore un video o valore la importancia del uso de las redes sociales con enfoque educativo, que es más crítico, más reflexivo. Una vez que el docente sabe a qué contenido conceptual, procedimental o actitudinal está direccionada su clase, comienza a elegir los recursos didácticos para entornos virtuales en función a ese contenido. Y efectivamente necesita conocer cuál es su población, si son 30 estudiantes o son 70. Si son estudiantes de pregrado o son de posgrado, si son de la misma carrera o de carreras diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque todo ese dinamismo influye en las capacidades que cada estudiante tiene para aproximarse al contenido. Entonces, es un trabajo bastante minucioso, requiere mucha planificación y todavía no está sujeto a la primera clase, porque puede ser que el docente haya planificado con todas esas variables para la primera clase y en la primera clase descubre nueva información acerca de sus estudiantes, o que el contenido está muy por encima de sus capacidades, o que el contenido es muy básico. Y en ese momento el docente tiene que hacer su adaptación curricular, buscar poner en la competencia de los estudiantes el contenido indicado para que ellos en verdad sientan que están aprendiendo algo que es un desafío y no que están repasando un contenido que ya dominaban. Ya para ir finalizando, Rizela, te voy a pedir que resumamos en 3 ideas claves
todo lo que hemos visto en este podcast. Sé que es complicado porque hemos tocado, creo, puntos muy importantes, ¿no? Pueden ser 3 o 5 ideas claves para poder darles un resumen a todos de todo lo que hemos visto en este episodio. Bien, si tuviésemos que hacer un índice de elementos importantes que tienen que tomar en cuenta aquellas personas que están apasionadas por la docencia, lo primero es tener formación académica en planificación de clase. Es importante organizar las ideas para los diferentes entornos. Una vez que los futuros docentes ya saben planificar cómo van a empezar su clase, cómo la van a desarrollar, cómo van a terminar, tomando en cuenta los recursos didácticos, los tipos de evaluación que hay. El segundo elemento sería el desarrollo de competencias tecnológicas a nivel de plataforma, a nivel de recursos didácticos, a nivel de producción de audiovisuales y finalmente el desarrollo de habilidades blandas. Es muy importante que durante el desarrollo de las clases en entornos virtuales el docente tenga esa apertura, la sensibilidad, genere confianza en los estudiantes para que haya la empatía, porque cuando son entornos virtuales hay como o una soledad virtual o un distanciamiento, porque el docente no puede tener ese contacto directo con cada persona que está en la pantalla. Son muchas caritas que salen en una pantalla y no hay esa conexión directa. Entonces, en función a cómo se manejen con esos 3 elementos que podrían ser los más importantes, sería un gran inicio. Agradecida, Rizela, por la participación en este nuevo episodio de Despega Exam, esperando tenerte nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir estas experiencias para inspirar a más personas que les gusta la docencia, que sea esta una oportunidad para iniciar un nuevo desafío. De esta manera nosotros cerramos el episodio de hoy esperando que les haya agradado y por supuesto les haya servido en lo que es su formación profesional. Será hasta un próximo episodio de Despega Exam.